En esta computadora. Hola, muy buenas tardes. Les quiero hacer un anuncio. ¿Qué estáis viendo? A ti mismo. Ah, el aviso que hice sobre ti. El anuncio que no lo había visto. Ah, sí, anuncié esta actividad y la que viene después, el Ahora sí Villa Alemana. Ahora nos encontraremos en Aprendizaje y Enseñanza en Pandemia, junto a Francesca Miranda, conversando sobre los docentes en apuros. ¿Qué es lo que pasa con los docentes en el día de hoy, en este contexto de la pandemia? Y luego, a las 20 horas, conversaremos también en un diálogo bastante más amplio que tiene que ver justamente con los desafíos que tiene nuestra comuna de Villa Alemana hacia el futuro. Vamos a conversar con varios referentes de nuestra comuna y están ustedes todos y todas muy bienvenidos para hacer consultas, dialogar. Si no alcanzamos a contestar por la dinámica de la conversación en su momento, después la responderé en el Moodle. Así que no se preocupen y nos encontraremos a las 19 horas en Aprendizaje y Enseñanza en Pandemia. Hoy, Docentes en Apuro, con Francesca Miranda, educadora de párvulos y magíster en Educación y Liderazgo. Y también a las 20 horas con Ahora sí Villa Alemana, en que vamos a conversar sobre el presente y futuro de nuestra comuna. Hola, hola Alex. Hola Francisco, qué gusto. Y qué bueno que estés de nuevo de vuelta en tus funciones. Un gran abrazo. Francisco Álvarez. Estamos unos minutos más en nuestro programa de las 19 horas. Bueno, esa fue la presentación. Está buena, ¿no es cierto? Amable. Sí, ¿y lo tuyo es a las 8? Lo mío, o sea, sí, pues a las 20 horas, por eso estamos súper bien en el horario, a las 20 horas. Ya, ¿y esta cuánto tiene que durar? Como para no explayarme tanto. No importa. Media hora, 40 minutos, y 40 minutos se tira súper bien. Tengo tiempo suficiente para preparar la otra reunión. Súper bien. Y en todo caso, si quedan temas, si no dice, hoy me quedaron cosas, seguimos la otra semana con el mismo tema, sin el problema. Si quedan muchas cosas. O quedamos con el cachito de lo que quede el día y comenzamos con la parte de los padres. Ya. En el fondo siempre es flexible esto. Se atraviesa la tancita en... Entonces estamos grabando, nos quedan 5 minutos para ingresar en la reunión. Ya. Te tengo otra propuesta, pero mejor te la digo después, ¿no? No, al tiro nomás. No, era por si te gustaría ser panelista estable a partir de la próxima semana en el programa que viene después, que va a ser como una continuación de Ahora sí Villa Alemana, pero va a ser un semanario. Ya. ¿Y como qué tendría que hacer? Mira, según tu punto de vista, tu forma de ver el mundo, la sociedad, tomar un tema de la semana que sea relevante, ya sea nacional o que tenga connotación internacional, da lo mismo, y prepararlo para hablar 5 minutos del tema. Y después, los otros panelistas vamos a intervenir también. O sea, los panelistas y yo que voy a ser conductor, vamos a intervenir. Y después otro de los panelistas va a dar otro tema, que por ejemplo va a ser Arnaldo, que va a hablar de temas ecológicos, de acción climática, todo eso. Y después de eso, él va a hablar 5 minutos y, y yo doy la palabra a todo el resto también. Y después va a venir Pablo Embry, que va a hablar sobre temas locales de Villa Alemana, también 5 minutos, y después nosotros también podemos opinar. Y ahí se acaba el programa. Nuevamente, entre media hora, 45 minutos, y está muy bueno, dura 1 hora. Sí. Eso es. Ya. Tú me dices ahí si te tinca o no. Ya. O sea, me tinca. Ah, ya, perfecto, perfecto. Entonces nosotros seríamos los panelistas estables, los que te acabo de nombrar. Pablo Embry, que no lo conoces, creo. Lo viste quizás en una entrevista. Está en una de las entrevistas, si tú quieres revisar, ahí, miras en mi muro, y ahí puedes ver de quién se trata, para conocer, digamos, un poquito antes. También podemos hacer una reunión de coordinación para presentarnos mutuamente, todo eso. Arnaldo, que lo conoce perfectamente, que va a hablar del asunto climático, y el que habla. Ah, ya. Y después de eso podemos tener invitados, por supuesto, de vez en cuando, para temas específicos, o qué sé yo. Sí.
Pero la idea es una estructura de 4 y a lo más un invitado. Y cuando hay un invitado, el invitado no es que monopolice el tema, pero es el que más habla, porque el objetivo es como preguntarle al invitado, como eso. Pero siempre vamos a tener el énfasis en Villa Alemana y obviamente ahí Pablo Embry va a tener que preparar su parte siempre, por una cuestión más o menos obvia. Porque el programa se llama Ahora sí Villa Alemana. Sí. Ya, entonces ahora vamos a empezar el enlace hacia el Facebook. Ya. Se puede también enlazar a YouTube, pero nunca me ha resultado bien eso. Ya, espérame. ¿Y yo tengo que salir al tiro o salgo después? Vamos a empezar al tiro, falta nada. Ya. Un par de minutos. En este momento se está enlazando, muy probablemente ya nos estén viendo, porque esto como que va anticipado. Lo que nos indica a nosotros el Facebook es anticipado a lo que ocurre en la realidad. Ya. Pues le acabo de cambiar el nombre al programa. Ya. ¿Cómo se llama ahora? Aprendizaje y enseñanza en pandemia con Francesca Miranda. Como la moda al día con Beatriz Vicencio. Exactamente. Somos viejos. Vintage. Exactamente. (19:00). Justo a tiempo, comenzando nuestro programa. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos junto a Francesca Miranda. Francesca Miranda es educadora de párvulos, con ese. Y además de todos, por favor, Francesca, ¿puedes silenciar tu computador? Gracias. Sí, lo apagué, lo siento. Además de ser educadora de párvulos, ella es magíster en educación y liderazgo y además está cursando un segundo magíster, ¿no? Sí, segundo magíster en desarrollo curricular y proyectos educativos. Bueno, además que ustedes la ven muy joven, pero ella tiene una vasta experiencia. Ya han pasado más de 15 años desde que ella comenzó formalmente como profesora, como educadora de párvulos, como docente, a hacer clases, aunque tiene varios años más porque desde muy temprano comenzó con prácticas, porque tiene una formación, una orientación fuertemente práctica en su universidad. Así que digamos que tiene por lo menos 20 años en el cuerpo, digamos, de enseñanza, de educación, de estar con los niños en el aula. Bueno, Francesca, muchas gracias por participar en el programa. Sabemos que tú eres una persona que tiene una vasta experiencia y que además ha contado prácticamente con las mejores herramientas para poder efectuar la educación en este contexto de pandemia. Cuéntanos un poco cómo fue el comienzo de esta experiencia. Ya, primero, gracias por la invitación. Me siento muy honrada con la presentación. Para nosotros yo creo que el inicio fue dramático. Más que hablar de sentimientos, yo creo que lo que nos sucedió a todos nosotros como gremio, como profesorado, es esta sensación de incertidumbre curricular. Porque si bien es cierto, como tú decías, yo he pasado
muchos años trabajando en distintos contextos públicos, Jardín Junji, Jardín Integra, Jardín Particular. Ahora estoy trabajando en colegio privado, pero independientemente de eso y del contexto de cada uno de esas instituciones, nunca nos había tocado hacer trabajo a distancia, de manera permanente, de manera transversal, tratando de triangular conocimientos como lo académico con lo integral, el tema socioafectivo, vincular con los niños, lo teórico, y triangular toda esa información, llevarlo a la práctica, evaluar. Entonces yo creo que la primera sensación, como hablando desde el sentir de los profesores, fue una incertidumbre curricular. Esto no está escrito en ninguna parte. No hay un proyecto educativo con vasta experiencia en esto. Entonces para nosotros fue dramático, fue complicado. Yo creo que eso ha sido el mayor conflicto para nosotros. Yo creo que si hay una cosa que nos identifica como profesores es la autoexigencia. Somos muy autoexigentes. Tú debes saberlo muy bien. Sí. Entonces, tú también haces clase. Entonces, esta sensación de saber que tienes que cumplir con tu trabajo, no solamente cumplir, sino que hacerlo lo mejor posible, ponerle todo el amor del mundo a este nuevo sistema desconocido absolutamente, fue un desafío para los empleadores, para las UTP, para las unidades técnico-pedagógicas, para los psicólogos educativos, y para nosotros los profesores, que somos los que estamos en primera línea. También, en relación a la educación, somos los que estamos ahí dándolo todo en nuestro contexto de hogar, intentando hacer nuestro trabajo pedagógico. Pero Ha ya, sido ya las primeras semanas, ya habiendo tomado un cierto training, de todas maneras hubo cambios, ¿o no? Porque probablemente se cometieron algunos errores en las primeras semanas, ¿o no? Sí, sí, yo creo que como todas las instituciones, aquí no voy a hablar de una sola, sino Sí, que claro. en general, todas las instituciones estaban preparadas, como te decía, para, yo creo que un par de semanas nos estructuramos como en una malla curricular, como por así decirlo, para 2 o 3 semanas. No calculábamos que esto se iba a alargar meses. Pensamos en 2 semanas a un mes, pensamos en entregar contenido de manera multimedial, establecer algún tipo de conexión con las familias, pero de ninguna manera pensamos que esto se iba a transformar en algo permanente. Por lo tanto, en el transcurso de los meses sí han habido modificaciones, tomando en cuenta, ahora ya se han tomado en cuenta el tipo de contrato de los profesores, la cantidad de horas que puedes estar sentado frente a la pantalla, qué cantidad de horas es recomendable y hasta qué punto hacer el corte, porque se supone que nosotros también estamos trabajando por horas. Todo este tema del cuidado del equipo, el tema que también tiene que haber una prioridad nacional en relación a estos docentes en apuro. Yo creo que la salud mental de los profesores sí todavía está pendiente. Creo que ese es un conflicto que todavía no está bien abordado a nivel nacional. Y creo que eso debiese ser la prioridad. Por eso yo creo que es importantísimo haber comenzado desde esta arista, que según mi criterio es la primera. O sea, si los profesores están bien mentalmente, están descansados, están cumpliendo con sus horas que corresponde trabajar, están cumpliendo con tener también sus momentos de descanso, de ocio, de familia, no debería haber algún conflicto mayor para poder entregar las clases como se debe, y tampoco deberían haber tantas licencias por estrés. Por ejemplo, que ha habido un brote así desmedido de docentes que están en apuros. O sea, yo he visto y he sabido de colegas que han estado muy mal
psicológicamente hablando. Y ha sido por esta carga y esta falta de organización desde las políticas públicas, bajando hasta nosotros. Paradójicamente, estando en casa, parece que los padres, los que son también profesores, padres, profesores, incluso tienen más problemas de doble presencia. ¿Por qué? Sí. Porque los niños están en el mismo lugar de trabajo, cosa que no sucedía en una jornada normal en que los niños pequeños estaban, no sé, en un jardín infantil o en el colegio, ya sea en el mismo colegio o en otro colegio, etcétera. Pero ahora el colegio, por así decirlo, y la casa están en el mismo lugar y parece que la doble presencia, o sea, el hecho de mis deberes de casa y mis deberes como profesional, como que en algún punto parece que se topan, ¿o no? Sí, o sea, de todas maneras, si nosotros tenemos un tiempo de, mira, nosotros los profesores nos pagan por hacer clases presenciales, pero también nos pagan horas de planificación. Esas horas de planificación uno las puede hacer en el lugar de trabajo, porque te pagan esas horas para hacer clases y te pagan esas otras horas de planificación tú estando en tu trabajo. Por lo tanto, nosotras y nosotros en general trabajamos ahí, planificamos, organizamos, diseñamos curricularmente todos nuestros proyectos y después uno llegaba a la casa y tenía su vida familiar, su vida distendida, pudiéndose realizar, no sé, momentos hasta de ocio si uno quisiera, pero ya no existe eso. Entonces esa doble presencia es yo creo que uno de los factores que más ha incidido en esta pandemia quizás psicológica que han presentado los profesores en general. Y es motivo de estudio, porque ahora el 31 de julio, recién pasado, el directorio del Colegio de Profesores accedió a realizar una encuesta a todos los profesores de manera anónima y también gratuita. Se puede hacer por el portal del Colegio de Profesores, en conjunto con la universidad, con la USACH. Entonces, esta misma materia que tú estás planteando ahora está siendo ahora monitoreada y estamos en este proceso de encuesta a los profesores como para saber cómo ha sido el impacto de esta educación y esta doble presencia también que tú estás planteando ahora en la pregunta. Yo tengo la sensación, bueno, no la sensación, sino en base a mi experiencia, que no es replicable obviamente a todo el mundo, de que se dedica mucho más tiempo, se invierte mucho más tiempo en planificación, sobre todo considerando que no estaba preparado a principio de año, etcétera, en planificación, que lo que se gastaría en tiempo, se invertiría en tiempo en una clase presencial. No sé qué opinas tú. De todas maneras, es que de la base que todos los proyectos educativos que uno realizaba en concreto in situ en la sala, ya estaban diseñados para el contexto presencial. Todo eso que estaba planificado, organizado, tipeado, digitalizado, estaba pensado para el contexto presencial. Las evaluaciones también estaban pensadas en un contexto presencial. Por lo tanto, la problemática ha sido mundial, porque de hecho, ¿cómo evalúas ahora bajándolo al tema de la preescolaridad, que es mi área, cómo evalúas a un niño preescolar de, por ejemplo, un ejemplo tan simple, de 4 años, donde su etapa es sensorial? ¿Cómo lo vas a evaluar a distancia? ¿Cómo vas a evaluar eso? Entonces yo creo que, claro, se toma muchísimo tiempo más ahora en planificar y diseñar curricularmente un proyecto para ser abordado desde los recursos que se van a utilizar, pensando en la casa de recursos que tienen que haber en todas las casas, estrategias metodológicas, que no puede ser cualquiera. Ahora yo no puedo ocupar cualquier estrategia. La estrategia de aprendizaje que va a tener que desarrollar el niño allá, en su casa, porque no es lo mismo estrategia de enseñanza, que es lo que yo estoy haciendo para el niño, que la estrategia de aprendizaje, que es lo que hace el niño para aprender, que es como la metacognición. No es lo mismo. Entonces, todo este diseño curricular que atraviesa todas estas aristas, recursos, estrategia, evaluación, procedimiento, actitudes, todos los recursos que yo despliego para hacer una clase,
tiene que ser diseñado desde cero. Entonces, imagínate que en una jornada hay 5 o 6 actividades. Sí ha sido un tiempo considerable. Sí se ha invertido muchísimo tiempo en volver a diseñar una vida escolar completamente distinta. Y en cuanto a las herramientas tecnológicas, han ido variando en el tiempo. ¿Qué herramientas, por ejemplo, en tu caso has utilizado? Me refiero a estos programas, todo tipo de herramientas tecnológicas, porque, por ejemplo, no sé, pues, algunas personas se conectan con Zoom, el caso mío, y tengo entendido que también tuyo, en el caso de la educación superior, a través de un portal que se llama Blackboard, y cada uno de estos tiene particularidades. Quizás sería bueno que los padres conocieran este tipo de herramientas, saber qué es lo que se están enfrentando, cuáles son las alternativas, porque quién sabe si esto incluso nos acompaña todo este año, y quizás quién sabe si el próximo año también. Sí, lo que nosotras estamos, bueno, en general se desarrolla, son estas plataformas virtuales que son como la sala de clase virtual, donde está ingresado los contactos de los alumnos. Nosotros utilizamos, por ejemplo, el Classroom, que es de Google, que es lo que más se está usando. Classroom de Google, también hay otros colegios que han utilizado el Blackboard, que también es una plataforma como la sala de clases virtual. Sí, yo la uso, bueno. Sí, en esta plataforma virtual, que por ejemplo, pongamos el ejemplo del Classroom, están los contactos de los niños ingresados, que son las familias, están los docentes en general, y ahí se sube la información, se suben las actividades, se suben los recursos que nosotras estamos diseñando para los niños, se suben las estrategias, por ejemplo, el tiempo del storytelling, los cuentos. Nosotras estamos desplegando en general una tremenda, como te dijera, yo creo que es un gran despliegue de recursos, porque estamos transformándonos en storytellers, y hay personas que decían, yo no sirvo, no tengo ese tipo de habilidad, no soy histriónica, no ¿Podría tengo explicar un poco? Yo sé que nosotros estamos familiarizados con ese término, pero si pudiera explicar un poco, cuentacuentos. en el fondo eso, pero cuentos que impactan, ¿no es cierto? Cuentos Claro, que... claro. El tema de ser un storyteller o un cuentacuentos, no solamente cuentos, sino que todo tipo de recurso literario, tiene un impacto profundo, no solamente en la rama o en la asignatura, viéndolo desde una manera muy tradicional, asignatura lenguaje, sino que puede atravesar distintos contextos y distintas asignaturas. Entonces nosotros usamos este tema del storytelling, del contar una historia, del contar un cuento, de contar un relato, de atraer al oyente, que puede ser los niños y las familias también, para que vayan colaborando. Entonces, tratamos de atravesar todos los contenidos a través de cuentacuentos, de historias, y eso también se sube como video. Nosotros utilizamos harto el Loom, el programa Loom para hacer videos motivadores para los niños, el programa InShot para todos los profesores ha sido maravilloso porque le ponemos stickers, animación, música, y es muy entretenido hacerlo con eso, con ese tipo de programa. Y bueno, trabajamos un montón de otras cosas también, programas asociados a Loom y a InShot siempre es como la base de los profesores. Yo creo que ahí vamos después subiendo los otros recursos, son más en PDF, pero eso ya es más conocido. El Prezi también ha sido súper bueno para usarlo en reuniones de apoderados, por ejemplo, si hasta las reuniones de apoderados ahora tienen que ser así virtuales, entonces se ha Mira, tenido que modificar. sé que nosotros estamos muy metidos en el ámbito tecnológico, pero explícale un poco a la gente también lo que es el Prezi. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con un PowerPoint? Ya, ay, no sé, en palabras simples, como un programa por ahí escuché. El Prezi es la versión mejorada del PowerPoint. El PowerPoint era este sistema que te permitía hacer una presentación de diapositivas, ¿cierto? Cada diapositiva era una imagen donde había un título grande, información, qué sé yo, no sé, reunión de apoderados, tema central, subtemas. Esa es una presentación en PowerPoint, y uno hacer un clic te cambiaba la imagen a otra presentación, o sea, perdón, a otra diapositiva. Eso es más que nada el PowerPoint, que se usó mucho tiempo, y creo que
todavía mucha gente lo usa, Yo lo uso. con sus versiones mejoradas. Pero el Prezi, ¿por qué nos gusta harto? Porque te permite hacer un viaje más en 3D de cada contenido. Tú puedes tener otro tipo de movimiento y de interacción con la información. Es como un viaje en 3D. Por ejemplo, Entonces, no sé, un árbol y vas metiéndote del tronco a la rama, de la rama a la hoja, o un claro, claro, mundo es y te como va que, acercando los exacto, países, una cosa así, sí. súper entretenido. No, sí, es muy emocionante, muy entretenido. Entonces Oye, tú vas te quería como, comentar claro, viajando en el de que contenido. Alejandro Muñoz, que es colega tuyo, está muy ¿Sí? de acuerdo contigo, que nos dice aquí, me mandó un WhatsApp, justamente está escuchando la conversación, dice, toda la educación está migrando desde la tradicional diseño de enseñanza centrado en el docente hacia un diseño innovador en el aprendizaje centrado en el estudiante, que es justamente lo que tú estabas comentando hace un rato. Mm, sí. Lo que pasa es que yo creo que esta visión de la educación tradicional, lamentablemente, todavía no está en retirada porque en el país, como empezamos hablando, tienen que cambiar muchas políticas públicas en relación a la educación, partiendo por la evaluación y los tipos de evaluación. Partiendo por la evaluación, que es una de las cosas más importantes, que debería ser de proceso, no solo de producto. Entonces, y claramente, como dice Alejandro, el tema no debiese ser nunca primordial, o sea, no debería centrarse en el profesor, sino que debería centrarse siempre en lo que el alumno va aprendiendo, en cómo él percibe su aprendizaje, cómo él se da cuenta que aprende mejor. Yo aprendo mejor tocando música, yo aprendo mejor incorporando el contenido con imágenes, yo aprendo mejor escuchando, soy más auditivo, yo aprendo mejor eh, leyendo. Pero ese es yo creo que ahí topamos en relación al tema de los recursos, cómo se distribuyen estos recursos. ¿Se distribuyen de tal manera que una sala está diseñada para este tipo de estrategia? ¿O todas las salas todavía están diseñadas con todos los bancos mirando hacia adelante y la pizarra ahí? ¿O están distribuidos espacios de trabajo circulares para que hayan equipos de trabajo que obviamente potencie este tipo de educación constructivista? De hecho, de Pero hecho, no, pues, de hecho, en Blackboard también puedes dividir la clase en grupos, pues tiene la sí, misma se lógica. divide. ¿Estás de acuerdo? Claro, y en el Zoom también se pueden hacer grupitos de trabajo, acá en Zoom. En Zoom también se puede realizar esa estrategia. Entonces, claro, lo que dice Alejandro tiene razón. Es un tema que tiene que empezar desde arriba, ¿no? Y ahí nosotros lo aterrizamos a la sala. Nosotras, yo digo nosotras porque yo trabajo con un equipo maravilloso de educadoras completamente competentes, habilosas, profesionales todas, y me consta que estamos trabajando desde esta visión constructivista. Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Y ahora, desde esta virtualidad, también estamos tratando de fomentar en los niños la indagación, que es tan difícil. ¿Cómo potenciar la indagación? ¿Cómo potenciar que sean audaces cognitivamente? ¿Cómo potenciamos que los niños estén motivados a aprender desde una pantalla? Eh, Mantener el espíritu arriba, mantener la alegría de los niños. ¿Cómo se hace en pandemia? Entonces, ese es el desafío de los profesores. Por De eso, hecho, para también que algo que eso... nos agrega Alejandro, que vamos a profundizar en conversaciones posteriores, va a ser el cómo igualar la cancha en respecto a la conectividad. Él aquí está mencionando que las familias poseen distintos recursos, familias poseen más recursos, otros menos, en el sentido de mejor o peor conectividad, pero también eso se puede llevar a los profesores. Profesores Sí, que tenían en sus hogares mejor o peor conectividad, y como habíamos dicho, cuando conversando justamente en palabras simples, sí. eh, la conectividad también es un tema que tiene que ver con la dimensión laboral. O sea, el Mm, empleador debería preocuparse de la conectividad, pero como esto no llegó de repente, me imagino que puede haber habido profesores en diferentes contextos que no estaban preparados, no tenían una conexión a internet adecuada y eso también perjudicó su desempeño. sí, sí. O sea, es que esto atraviesa todos los agentes educativos, no solamente los alumnos, sino que como alumnos
comunidad está sin internet, está sin internet el profesorado. Entonces yo creo que desde los tres agentes más importantes educativos, que sería alumno, comunidad y profesorado, estamos en el mismo conflicto. Tenemos problemas de conexión a internet, tenemos problemas de poca conectividad, de hecho, en lugares rurales. Yo he sabido de colegas míos que han tenido que ir a dar clases en sus camionetas a niños a lugares rurales. Entonces, claro, es un problema que nos atraviesa a todos. Y tiene que ver netamente lamentablemente, con los recursos. Por ejemplo, hoy día leía que en la municipalidad de Huachuraba está implementando un programa maravilloso, pero tiene que ver con lucas, lamentablemente. Eh, hay un sistema de retención del alumnado y de monitoreo del alumnado, de seguimiento del alumnado, para que los niños no se les vayan retirando de los colegios. Entonces la municipalidad de Huechuraba invirtió un montón de dinero en esto, en conectividad, en seguimiento, no solamente desde el tema tecnológico, sino también con un aporte desde el equipo de psicólogos, que también están favoreciendo esto de que los profesores no se quemen, que no haya un burnout después de toda esta pandemia. Y de 3.300 alumnos que ellos han ido monitoreando, solo se han retirado 118. Poquísimo, en relación a todas las dificultades que hay de tiempo. Exacto, y eso ocurrió en la municipalidad de Huechuraba, pero ha sido por una inyección de lucas importante, que De hecho, lamentablemente no tienen todas las de hecho, municipalidades. me agrega Alejandro que en el caso de su colegio también descubrieron que había profesores que tenían dificultades para la conexión. Se complicaba, y que se complicaba mucho incluso con el uso de la computadora, de forma cotidiana. Sí, sí. Mira, la idea, yo creo que en relación a eso, como para ir mitigando un poco ese factor, es seguir entregando recursos, entregar tablets de partida a los profesores, entregar pendrive, estos pendrive pequeñitos que vienen con gigas, que vienen con internet, materiales en general. No sé si sea tan necesario, porque en las casas hay materiales de desecho, pero sí lo más importante es proveer a los profesores de tablets y pendrive, que es como lo mínimo que deberían estar haciendo todos los colegios, privados o rurales o públicos. Debería estar en una de los objetivos más inmediatos. De hecho es su obligación como empleadores, a todo esto, una obligación legal. Pero sabemos que más allá de la ley hay ciertas dificultades. Colegios, por ejemplo, pensar colegios municipalizados o de estos colegios traspasados a corporaciones que de algún modo u otro no tienen los recursos, no tenían contemplado en la administración del Estado. Es muy difícil poder despegarlo, es complejo. Y el caso de los colegios privados tienen obviamente la obligación. Sí, bueno, sí. y obviamente como comenta Alejandro, y eso lo vamos a ahondar también en las próximas semanas, de la perspectiva de los alumnos, por supuesto, que cómo van a poder asistir a las clases si no cuentan con conexión y computador. Sí. Yo creo que también esto del computador, bueno, y de los pendrive y de los tablets y de la rapidez de gigas e internet que el empleador tiene la obligación de proveer a sus profesores, es uno de los temas que podemos trabajar desde esta perspectiva, comenzando como por el mediador que seríamos nosotros, que estamos tratando de entregar todos estos recursos a los papás, que eso va a ser la próxima sesión, cómo esta información tan gigantesca llega a la casa, cómo bajamos esta información a lo concreto desde la familia, que está con teletrabajo, ocupadísima en sus cosas, en sus trabajos, cómo se baja esta información de colegio a casa. Y la tercera sesión sería cómo los niños están aprendiendo finalmente, después de haber pasado por un profesor que no está quemado, ojalá, con todo este estrés, que entrega este conocimiento a los papás, que trata de hacer lo mejor posible para que después al final el niño pueda tener
el mejor desempeño, pero esto tiene que estar ligado netamente y 100% con un tema actitudinal. O sea, también yo creo que está perfecto que haya inyección de dinero, está perfecto que haya muchos tablets y mucha rapidez de gigas y todo eso, pero si no hay un acompañamiento paralelo en relación a lo actitudinal, un acompañamiento paralelo desde los departamentos de orientación, desde los departamentos de psicología, desde el departamento del cuidado vincular, afectivo del niño, lo que estamos haciendo es una prolongación nomás de lo que pasaba en la tarde, de 5 a 7 que el niño se conectaba a la tele. Y la idea no es esa. La idea es trabajar de manera integrada todos los temas, lo socioafectivo, seguir estableciendo esta conexión de los niños vinculares con los otros compañeros. La idea no es, como te decía, mejorar los recursos tecnológicos y dejar de lado la socialización. Tenemos que seguir socializando, pero ¿cómo se hace con una pantalla? Entonces se pueden crear otros grupos de trabajo, pero no hay que dejar de lado eso otro. Hay que siempre estar triangulando las dos cosas. En todo caso, es interesante porque, por lo que sabemos, mira, sabes que estuve revisando literatura de años anteriores y me encontraba con una serie de libros de diferentes autores que planteaban dentro de los riesgos a nivel global, analizando el punto de vista de la globalización, los cambios que se han producido, y justamente el hecho de que hubiese pandemias y pandemias recurrentes era un escenario distópico, pero probable. Por algo está mencionado en varios libros, no solamente te hablan por ejemplo, del típico libro de los comentarios que hizo Bill Gates, por ejemplo, había un video por ahí, 2015, pero resulta que yo estaba leyendo un libro de un autor francés que trabajó con François Mitterrand, que es del año 2009, y hablaba de que uno de los riesgos más importantes a futuro iban a ser las pandemias, y que iban a ser recurrentes. Entonces, quizás esta va a ser una nueva forma en que como seres humanos vamos a estar en relación. Probablemente ya, no sé, no vamos a pensar más en largos viajes, por ejemplo, al otro lado del mundo, para juntarnos con personas, negociar o aprender o enseñar, sino que vamos a pensar que nos vamos a vincular en espacios como este. Entonces, la afectividad no va a desaparecer, solamente va a cambiar el canal. Entonces, educar a los niños, educar a las personas a que expresen sus emociones, su sensibilidad a través de la pantalla, también es un aprendizaje, una herramienta para no alienarse, ¿o no? Sí. Lo otro que es súper importante, bueno, desde lo que tú señalas, que esta situación quizás prolongada de pandemia, como tú bien dices, quizás no va a terminar ahora y quizás vamos a tener que aprender a vivir con esto mucho tiempo. ¿Qué pasa con lo que yo te mencionaba en relación a la inyección de recursos tecnológicos, material fungible, que son cosas que se pueden ir proveyendo de manera permanente? ¿Qué pasa si hay una inyección en eso y no en lo otro, en lo socioafectivo? Los niños secretan cortisol cuando hay estrés. Su mente secreta cortisol cuando hay estrés. ¿Qué pasa con el cortisol? Que no te permite aprender. No te permite aprender bien. Te pone en un nivel de alerta máximo porque tu cuerpo, tu mente, entiende que estás en una situación de peligro. Por lo tanto, te estresas. A nivel cerebral, a nivel neuronal, que el niño se sienta en una situación amenazante no le va a permitir aprender. Es así de simple. Porque su mente, su cerebro, va a secretar cortisol en grandes cantidades. Y Mira, este cortisol y nuevamente, perdón, continúa la idea. Y este cortisol es casi un extractor de energía a nivel de aprendizaje. Como te decía, es como que le está absorbiendo la capacidad de ampliar su espectro de aprendizaje. Entonces, como te decía, si esto no va de la mano netamente con el tema psicológico, va a ser muy difícil que el niño aprenda bien. Y lo más importante es que el niño esté tranquilo, que esté sano, que esté regulado, que esté en paz, que se sienta bien consigo mismo, que se sienta contento, motivado y alegre. Cuando el niño está cumpliendo con ese principio de bienestar, ahí inyectemos todo el dinero que queramos, pero empecemos también
por darle atención a lo socioafectivo. ¿Tú querías decir algo? No, hay varias cosas que van a ser obviamente conversación las próximas reuniones, solamente las voy a plantear para que queden como inquietud para los que vean, los que estén viendo ahora el video y además los que están viendo ahora el live y los que van a ver el video después, que obviamente vamos a abordar lo que nos comenta también aquí Alejandro respecto a la prioridad que tiene en este contexto de pandemia los estudios para los padres y para los niños. ¿Qué prioridad tienen para ellos? No me quiero adelantar. Aquí él me entregó una información y obviamente la vamos a poder comentar más en detalle en las próximas sesiones. Y otro aspecto importante que mencionaba era el tema de los horarios, que también lo vamos a abordar en las próximas sesiones, que también es muy relevante tener horarios delimitados para los niños, poder organizarle un poquito la vida, porque los niños necesitan esa seguridad, esa certeza para su desarrollo. La inseguridad, como tú dices, hace producir cortisol, lo estresa. Sí. Sí, bueno, yo creo que son temas para, son para temas desarrollar para las otras sesiones, pero no sé si quieres agregar algo más con respecto a este tema enfocado en el profesor, en el docente, alguna cosa una frase para el cierre. Uy, frase para el cierre no tengo preparada. No. Yo creo que para dar inicio, yo creo que ha sido una buena sesión. Obviamente mucho más lo que se puede decir de los profesores. Yo a nivel gremial, si se puede decir así, me tengo que sacar el sombrero ante todos mis colegas que están haciendo un trabajo maravilloso. Como profesora, mamá, me doy cuenta también que el desafío es monumental. Y nada, yo creo que me saco el sombrero ante todos los profesores que están haciendo lo mejor de lo mejor. Mis agradecimientos infinitos a cada uno de ellos. Sé todo el esfuerzo que están poniendo cada uno. Y sé también que algún día vamos a ver todo lo que vamos a cosechar. Yo creo que sin duda ha sido un periodo de mucho aprendizaje, desarrollar otro tipo de habilidades, de todas maneras otro tipo de destrezas. Los profesores que a lo mejor estaban un poquito más escépticos con el tema de la tecnología, que quizás no lo querían aceptar tanto, lamentablemente hemos tenido que desarrollar millones de otras destrezas que no quisimos despertar, pero lo tuvieron que despertar porque era la urgencia. Pero yo creo que de todo se pudo haber sacado algo positivo, lo que sí queda mucho por hacer. Queda mucho desafío todavía por alcanzar, sobre todo pensando en la motivación del alumnado. Yo creo que eso es como lo más importante. Motivación del alumnado, cuidado de los docentes, cuidado de bienestar mental, salud física, y rutinas de las familias. Yo creo que esas tres de hecho, son como comentamos en la sesión del teletrabajo, se van a tener que preocupar fuertemente los colegios de los aspectos ergonómicos. Porque, por ejemplo, no sé, pues tú estás ahora sentada en una silla de tu casa. Y si tú haces clases permanentemente años, comencemos, o todo el año, quizás eso puede afectar tu salud. Debería ser una silla especial adaptada para el ámbito laboral. Lo mismo que la altura en que se encuentra la cámara, que se encuentra el computador, que normalmente eso lo ve una mutual, como el IST, la Asociación Chilena, etcétera, cualquiera, el IST. Claro, prevencionistas de riesgo. Exactamente, porque hay riesgos justamente físicos, además de los psicológicos que están asociados, y esa es obligación del empleador. Si hay una enfermedad profesional, se tendrá que comprobar, pero ese costo lo tiene que pagar el empleador. Y eso es un aspecto que yo pienso que los colegios no se están preocupando desde entonces. Hay vacíos, como tú dices, de varios temas asociados a esto. El deterioro, por ejemplo, del tema visual. Estar expuesto, la vista expuesta a pantallas, bueno, a la luz LED y pantallas y lo que sea, aunque tenga la ultra tecnología, conlleva en sí un deterioro a nivel visual, oftalmológico. Yo no soy experta en la materia, pero sí he sabido de casos que ya hay profesores que están con lentes, que antes no usaban lentes.
Entonces, claro, hay muchos gastos que están asociados a este teletrabajo, temas, ¿cómo se llama esta enfermedad de las manos? Cuando te da tendinitis. Tendinitis. Mucha tendinitis, porque claro, hemos tenido que digitar muchísimo más que antes. Y sin el Tendinitis, entrenamiento. y sin entrenamiento, sin tomar los resguardos que provee esta prevencionista de riesgo que iba a tu sala, te decía, mira, no te sientes así, siéntate así, los asientos que son especial para De hecho, la ley profesores. dice que tú tendrías que permitir a tu empleador o la mutual que vaya a la casa, vea las condiciones y te provea lo necesario. Claro, imagínate, y hacer eso, No es tan difícil. ¿cuándo? ¿Cómo? Es Claro, no es tan simplemente difícil. empezar. Sí, se debería hacer. Pero Sí. sí, hay muchos otros deterioros que están todavía. Escuchen los sindicatos de los colegios. Sí, sí, pero hay deterioros importantes en los profesores en relación a esto. Bueno, te agradezco muchísimo tu entrevista, la generosidad de tu tiempo. Estuvimos mucho más tiempo del que teníamos pensado. Pasamos. La próxima semana ya dejamos invitados en este mismo horario a todas y a todos para conversar de la otra parte de la pantalla. Pero todavía no el niño, sino el padre, que también está en apuros. Sí, las familias. Vamos a ver ahí qué pasa en cada casa. ¿Y qué se puede hacer? Yo creo que esa es la idea. Vamos a ver ideas. ¿Alguna idea más que quieras darnos? ¿Regalarnos un poco más de tu tiempo? ¿Alguna cosa que quedó en el tintero? ¿O lo dejamos hasta acá y en suspenso para la próxima semana? Me gusta el suspenso, dejémoslo en suspenso. Dejémoslo. Pero sí, yo creo que decirle a las familias que el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a estar dando ideas. Yo creo que más que nada, porque hemos estado hablando así como muy desde las políticas públicas, pero también podemos aterrizar la información y dar ideas para los hogares, cómo mantener este tipo de teletrabajo, cómo asociarlo un poco a la rutina en las casas, cómo hacer que los niños aprendan mejor, pero tratando de no afectar tanto la dinámica familiar. Vamos a dar ideas, yo creo, pero dejémoslo ahí en suspenso. Bueno, listo, Francesca, que estés muy bien. Un gran abrazo. Hasta la próxima semana. Gracias por la invitación. Hasta la próxima semana.